Muy buenos días, siempre es un gusto poder estar con ustedes, estar con Radio Soberana, intentar contestar sus inquietudes que seguro son las de los ciudadanos y ciudadanas de esta importante región de la patria. Ustedes son un medio de alcance regional y siempre es un gusto poder conversar con ustedes. Muchas gracias, abogado, por atendernos esta entrevista. Y justamente, ¿no? La difícil situación que estamos viviendo los ecuatorianos, el gobierno ya ha manifestado 61 años de la mayor crisis de sequía en el Ecuador, y eso aduce el tema de la falta de electricidad y los cortes que estamos viviendo los ecuatorianos. Esto se vive en la región, también se conoce algo de Colombia, hemos visto imágenes también del río Amazonas, una sequía también completa que termina afectando. ¿Qué acciones se está realizando a nivel regional para solventar esta problemática? Mire, primero creo que es importante señalar que el cambio climático es una realidad. El tema es cómo cada uno de los países se prepara para enfrentar, para poder dar respuesta a lo que se está viviendo respecto del cambio climático. Esta es la realidad. Y ya creo que los negacionistas, aquellos que desconocen y que pretenden negar los efectos que en este momento existen y que el cambio climático provoca, ya no tienen asidero. Vemos efectivamente lo que se está viviendo en el Ecuador. El tema es cómo cada uno de los países se prepara para enfrentar o para mitigar el cambio climático. Ese es el elemento fundamental. Y sin duda, el tema energético es un tema central, es un tema vital. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que mientras en otros países hay siempre un plan previsto incluso para las emergencias, aquí desde hace 7 años, 5, 7 años, según ha dicho el propio viceministro de Electricidad, se dejó de cumplir el plan maestro de electrificación. Y entonces ahora tenemos esta situación que, fíjese usted, dependemos prácticamente de Coca-Cola Sinclair. Hasta hace un año se satanizaba Coca-Cola Sinclair. Ahora todavía hay algunos irresponsables, incompetentes o que desconocen absolutamente la realidad energética. Lamentablemente, entre esos hay ministros o ministras, ¿sí?, que satanizan la energía hidroeléctrica, cuando la energía hidroeléctrica es utilizada en muchas partes del mundo. Es una energía barata, es una energía que causa menos efectos sobre el ambiente. ¿Qué es lo que sucede? Que en el país se dejó de cumplir el plan maestro de electrificación. No se ha terminado la central Toachi-Pilatón, que estaba avanzada en un 90%. Ahora recién nos dijeron que en septiembre se iba a terminar, ahora nos dicen que en diciembre seguramente va a poder entrar en operación Toachi-Pilatón. No se siguieron con otras centrales hidroeléctricas que están precisamente en la cordillera occidental, que están en otros lados del país. No se siguieron con proyectos fotovoltaicos, no se siguió con lo que son proyectos eólicos. Es decir, no se cumplió el plan de electrificación. Y esta es la consecuencia de cuando en el país se vota por odio en lugar de votar por los que están más preparados. Aquí la consigna era evitar que gane el correísmo. Acuérdense lo que decía el expresidente Guillermo Lasso: hay que derrotar al correísmo, aunque esto nos cueste la economía. Fíjese lo que vivimos ahora. El país, usted vea la situación del pesimismo, la tristeza, la angustia que existe en los ecuatorianos y ecuatorianas. Un país que está paralizado prácticamente, con un presidente ausente. Ayer sale una cadena para hacer un anuncio respecto de las plantaciones de droga, que está bien, que se ubique y que se erradique ese tipo de cultivos, pero ni una sola palabra respecto de lo que el país está viviendo en esta situación tan compleja, tan grave. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se tomaron las medidas a tiempo, porque en los últimos años
no se realizaron las obras que tenían que realizarse y porque en los últimos 10 meses, a pesar de que ya existía serias investigaciones de pronósticos respecto de lo que iba a ser este estiaje, no se tomaron las medidas a tiempo, no se establecieron racionamientos adecuados cuando se debía hacer, no se preparó adecuadamente el parque termoeléctrico, no se hicieron las contrataciones para poder permitir que otros operadores puedan proveer de electricidad. Se desperdició 10 meses, básicamente porque el presidente estaba empeñado en ganar la consulta, estaba empeñado en su popularidad, estaba empeñado en la campaña presidencial. ¿Y ahora qué hay? Hay un país, yo le diría, a la deriva. Esa es la sensación. Me parece que ayer otro de los mensajes entre líneas del presidente de la República es decir, aquí estoy, no me he ido, ¿sí? Aquí estoy, no me he ido, es un poco el mensaje subliminal. Abogado que nos quiere decir. Virgilio Hernández, buen día, le saluda Diana Castro. Escuché que existe un plan maestro de electricidad que no ha sido ejecutado. ¿Usted nos podría decir más o menos desde qué tiempo han paralizado la ejecución de este plan maestro de electrificación? No yo, lo dijo el viceministro de Electricidad el día domingo. El día domingo el viceministro Calero, me parece que es el apellido, dijo que no se han realizado en los últimos 5 a 7 años las obras que estaban planificadas en ese plan maestro. Entonces esto es consecuencia de gobiernos anteriores prácticamente, que paralizaron tanto las medidas que debieron ejecutarse como la ejecución, obviamente, del plan maestro de electrificación. Y en estos últimos 10 meses de no haber tomado las previsiones que el propio SENAS, organismo estatal, les recomendaba. Y desde el Parlamento andino, ante esta crisis energética que vive el país y países vecinos como Colombia, ¿qué es lo que han realizado? ¿Qué medidas han tomado? ¿Qué impulso le han dado a esta gestión? Mira, es que aquí hay que trabajar en función del tema de competencias. Y en función del tema de competencias, quien tiene responsabilidad sobre esto son los ejecutivos. Nosotros en lo que sí trabajamos es precisamente en temas respecto a cómo enfrentar, mitigar, detener el cambio climático. Y se trabajan propuestas que son presentadas a los ejecutivos de cada uno de los países. De acuerdo a las competencias, ¿qué es lo que ya ha presentado el Parlamento andino? A ver, vea, solo para decirle 4 de las cosas más importantes que hemos hecho en el Parlamento andino en estos últimos meses y que tienen que ver directamente con problemas del país. Primero, lo que tiene que ver con lineamientos de seguridad para una política integral en la región. Si el problema es regional, hay que enfrentarlo regionalmente, pues hay que tener un plan regional. Nosotros hemos trabajado prácticamente un libro en el que están las políticas para que pueda llevarse adelante un plan regional y obviamente también para que pueda enfrentarse un plan nacional. Ya lo del plan Fénix para todos es una quimera. Ahí están precisamente políticas que deberían aplicarse en la región para enfrentar un problema regional. Si los principales productores son Colombia, Perú, pero sin embargo los principales puntos de salida de la droga son Ecuador por el lado del Pacífico y desde Bolivia en una ruta hacia el Atlántico y luego a Europa. Es obvio que el problema tiene que enfrentarse regionalmente. Es obvio que tiene que también combatirse lo que es el lavado de activos, que es el oxígeno de las economías ilegales. Y estas son precisamente políticas que se están señalando. De igual forma, la necesidad de que coordinen las policías, que se pueda crear Andipol, que coordinen las fiscalías, los órganos de justicia a través de lo que es Andijus, que se puedan establecer mecanismos de detección temprana para evitar la trata de personas, que ya está entre uno de los 3 delitos más importantes que se cometen en la región. O sea, es decir, prácticamente en cuanto a la crisis energética, las competencias no le dan ningún sentido al Parlamento andino para que en algo aporte o intervenga. A ver, le estoy diciendo, usted me preguntó algunas de las cosas del Parlamento y estoy diciendo un segundo tema es lo que tiene que ver con la red de universidades que permita la movilidad de estudiantes y profesores. Un tercer tema es lo que tiene que ver
con la red de autoridades territoriales. Y un cuarto tema, estamos precisamente enfocados en todo lo que tiene que ver con enfrentar, con mitigar, con de alguna manera hacer frente a este fenómeno del cambio climático y las políticas que deberían desarrollarse en los países, tanto a nivel regional como también en el concierto internacional. Precisamente en estos días se está desarrollando en Colombia lo que es conocida como esta cumbre que se preocupa por el tema ambiental, y este es un tema central, y ahí es fundamental que desde la región sigamos exigiendo que exista y que se plantee el tema de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es decir, la responsabilidad tenemos todos los países y todos los ciudadanos, pero evidentemente también los niveles de responsabilidad son diferentes. Hay mayores contribuciones que tienen que hacer los países que más contaminan, las empresas que más contaminan tienen mayores responsabilidades, y sobre eso se han construido políticas que han sido entregadas a los gobiernos de turno. Ahí están Hernández. 4 cosas que hemos realizado, una de ellas directamente relacionada precisamente con lo que es el cambio climático y cómo enfrentar, mitigar, hacer frente a este fenómeno que ahora estamos viviendo en los países, doctor no Hernández, solo de la región, sino del mundo. Para retomar nuevamente el tema de la crisis energética en el Ecuador, la ministra de Energía encargada, Inés Manzano, ha manifestado que implementarán 6 proyectos de energías renovables, y dentro de aquello parece que están las que ya dejó concesionado días antes de irse del gobierno. Don Guillermo Lasso habla de Ambisolar, el proyecto Intillana, Urcuquí, además de las hidroeléctricas San Jacinto, Santa Rosa y El Rosario, que ya estaban concesionadas en su momento, pero llegó este gobierno y dijo, bueno, no se continúe con esas concesiones hasta nuevamente analizar los contratos. Y dentro de aquello también el gobierno está proponiendo el proyecto fotovoltaico en el Aromo, a la cual doña Luisa González se ha opuesto o ha manifestado de que no está, no sería consecuente aquello. ¿Por qué no desarrollarlo ese proyecto? A ver, vamos por partes. Primero, yo creo que la ministra Inés Manzano, que entiendo era ministra de Ambiente, ahora encargada de Electricidad, es una muestra clara de la improvisación, del desconocimiento que hay en este gobierno. Esto es lo primero que hay que decir. En un momento tan crítico no se puede manejar a gente que no tiene conocimiento suficiente del sector. Fíjese, ayer la ministra no sabía prácticamente de lo que hablaba, no sabía, decía que, ¿quién le cree que en estos 10 meses han generado más que lo que se hizo en los 10 años de la Revolución Ciudadana, e incluso, como ustedes dicen bien, lo que empezó a establecerse y a continuarse en los proyectos en el gobierno anterior? Entonces, lo primero que se requiere es gente competente, que conozca. Segundo, que le diga con claridad al país. Tercero, nos hablan de que hay aproximadamente 400 megavatios que se han generado, pero todo eso son papeles. Lo único real, más allá de Coca-Cola Sinclair y lo que en este momento significa el aporte de Coca-Cola Sinclair, lo único real es la barcaza que opera en Guayaquil. Eso es lo único concreto, lo único real. Y además, los reportes de esa barcaza, que podría producir hasta 100 megavatios, es que no está funcionando al 100% de su capacidad. Todo lo demás está en papeles. En este momento, todos literalmente rezamos porque llueva, porque las lluvias puedan regresar en diciembre ya a la región austral del país, noviembre, diciembre, y que eso ayude a enfrentar la actual crisis. Todo lo demás está en papeles, todo lo demás recién en este momento están preocupados, recién en este momento se les ocurren medidas, ¿sí? En enero la Asamblea le aprobó una ley que se llamó No Más Apagones, y sin embargo ahora el Ecuador enfrenta 12 meses de apagones. ¿Por qué? Porque han puesto al frente del Estado a personas que no conocen, a personas que improvisan, a personas que ni siquiera tienen el conocimiento ni la claridad para poder explicarle a la ciudadanía qué es lo que había, qué es lo que no se hizo y qué es lo que se está haciendo. Entonces, abogado Virgilio, en primer lugar, creo que hay que decir eso. Segundo, creo que también es importante señalar que la política energética, al igual que la política de seguridad,
tiene que ser una política de Estado. Gran parte de la crisis que vivimos, de la crisis de seguridad, de la crisis energética, es porque se concibe como si esto fuera un tema de que cada gobierno inaugura. Si había un plan decenal de electrificación, había que continuar. Si hay obras de electrificación que contrató un gobierno, pero tiene que continuar otro, hay que hacerlo. Sí, vea, solo la mezquindad nos ha llevado a esto. Toachi Pilatón quedó avanzado en el 90% y hasta hoy no pueden inaugurar. El mismo gobierno dijo que en septiembre iba a inaugurar y sabía el gobierno, cuando se posesionó, ya sabía a lo que se enfrentaba. Entonces, creo que el tema no es quién continúe, no es quién termine. El problema es que estas obras se hagan y que además se mantenga como política de Estado. El haber parado el plan decenal porque era de la época correísta, porque venía de la época correísta, nos ha llevado a la situación de oscuridad. Y más allá de la situación de oscuridad, de incertidumbre, de angustia que vivimos las familias, más allá de eso, hay otro problema central, es el efecto en la economía. Las empresas empiezan a cerrar, los pequeños emprendimientos empiezan a cerrar sus puertas, empiezan a quebrar. La gente cada vez más desesperada busca cómo migrar. Esta es la situación. Uno camina por Quito. Ayer que tuve una reunión hasta, no altas horas de la noche, pero 8 de la noche, el centro de Quito es prácticamente el centro de una ciudad fantasma. No hay actividad económica, no hay actividad en las calles y además, obviamente, con oscuridad la gente también tiene miedo de salir. Esta es la situación que estamos viviendo en el país. Esto va a repercutir en la situación de pobreza, en la situación de desempleo, en la situación que ya vive el Ecuador. Vivimos una profunda crisis económica, de seguridad energética, ¿sí? Y además, yo le digo, estamos también enfrentando a un gobierno que en la práctica, para enfrentar estos grandes problemas, no existe. El gobierno está para pelear, está para buscar enfrentar, pero no existe para solucionar los problemas del Ecuador. Insisto en cuanto al plan maestro de electrificación que no se ha ejecutado, que usted mismo le ha dicho desde hace 7 años, 10 meses, ¿verdad? Prácticamente, ni se han adoptado otras medidas. Usted también fue parte de la Asamblea Nacional y en la Asamblea Nacional no solamente legislan, sino también fiscalizan. En estos gobiernos anteriores que no ejecutaron este plan maestro de electrificación, desde la Asamblea Nacional como fiscalizador, ¿usted qué hizo al respecto? Viendo que estos gobiernos no ejecutaron este plan maestro, y para no poder improvisar ahora en estos últimos 10 meses, ¿qué hizo la Asamblea Nacional? ¿Qué hizo usted que fue parte de la Asamblea Nacional en cuanto a fiscalización? Porque la potestad como fiscalizadores sí les da. ¿Qué se hizo al respecto ante el descuido de la ejecución de este plan maestro de electrificación? Mire, yo fui legislador hasta el 2017. Esto vale porque veo que hay alguna intención en su pregunta. No, yo le digo, ninguna intención, únicamente para esclarecer. Ya que usted no conoce, yo le digo que yo fui legislador hasta el 2017 y del 2007 al 2017 se crearon casi 4.000 megavatios. Por lo tanto, el país en esos años era un país en el que había superávit de electricidad. Entonces, le quiero decir que en esos años fue precisamente cuando más capacidad energética se proveyó al país y el país pasó de ser un país también de oscuridad, de apagones, cuando se recibió el gobierno, los primeros años, 2007-2008, a un país que tenía superávit en la generación eléctrica. Entonces se crearon más de 4.000 megavatios que permitían que incluso el Ecuador pueda vender energía a Colombia. Luego yo ya no fui legislador, luego incluso fui perseguido por los distintos gobiernos, precisamente por decir las cosas como son, pero la bancada de la Revolución Ciudadana, usted no puede olvidar, que llevó adelante el juicio precisamente a quienes fueron responsables, al ministro, me parece, Santos Alvite, que fue responsable precisamente de la crisis, de que empezó la crisis con él en el gobierno de Guillermo Lasso. Y ahí los legisladores de la Revolución Ciudadana llevaron adelante, precisamente cuando se restableció la Asamblea Nacional,
en la Comisión de Fiscalización dirigida por la legisladora Pamela Aguirre, llevaron adelante el juicio político a Santos Alvite, de tal manera que sí se establecieron responsabilidades y sí se establecieron recomendaciones. No es que este gobierno ahora se está enterando de lo que pasa, no, esto no es así. El gobierno sabía. Fíjese que en el debate presidencial ya se preguntó respecto del tema de los apagones y el actual presidente minimizó el problema. Dijo que el problema no estaba en la generación, sino estaba en la transmisión. Es decir, había desconocimiento, ¿sí? Pero ya estaba el problema y en ese juicio a Santos Alvite se establecen recomendaciones que luego también están recogidas en este documento estatal, oficial, que es del SENACE, pero no se hicieron las cosas. Entonces, gobiernos irresponsables, gobiernos que improvisan, gobiernos sin conocimiento, nos han llevado a la situación que en este momento se vive en el país. Doctor Hernández, dentro del panorama político, bueno, ya se avecina el tema de ya candidaturas en firme para las diferentes dignidades, ya estamos viviendo plenamente una campaña electoral, ¿no? Pero dentro de las declaraciones del presidente de la República, el día de ayer hizo referencia nuevamente al tema de las plantaciones de cocaína. Quizá esto se pega a una ayuda que quiere buscar por parte de Estados Unidos. Bueno, ya la semana anterior supimos sobre que no puede ingresar el expresidente Rafael Correa ni el ex vicepresidente a los Estados Unidos. Quizá este es un llamado de atención al país del norte para que le pegue una empujadita al presidente Noboa en estas situaciones, porque inicialmente, al momento que el presidente hizo el anuncio de la base militar, Estados Unidos prácticamente no estaba interesado. Quizá con estas últimas declaraciones del presidente está solicitando o está queriendo promover esa situación. ¿Cuál es su criterio? Mira, yo le digo, es importante que se siga haciendo el trabajo de inteligencia. Esto es fundamental cuando se quiere combatir al narcotráfico. Lo fundamental tiene que ver con la inteligencia. El 90%, nos decía el rector de la Universidad Nueva Granada, para ser efectivos en la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, es la inteligencia. Y el Ecuador, al ser un país pequeño, al ser un país que puede fácilmente ubicarse y controlarse su territorio, es posible la detección y eso tiene que ser una cosa permanente. Yo le digo, está bien que se haga eso, está bien que las Fuerzas Armadas estén ya destruyendo estas plantaciones de coca que se han detectado, estas 2.000 hectáreas que dice que se han detectado en zona fronteriza, todo eso está muy bien, ¿sí? Y efectivamente el presidente busca ponernos siempre a hablar de este tema que es importante, que está bien, pero al mismo tiempo es un presidente ausente de las otras crisis, un presidente que en medio de esta situación no dice una palabra sobre la crisis energética, no dice una palabra sobre la situación económica del país. Es increíble. Además, le digo, toma solo medidas improvisadas. Hace 15 días era la base de Manta para buscar que soluciones mágicas, como si con eso se solucionarían los problemas del país. Ahora nos plantea el tema de que el ejército está destruyendo plantaciones de coca. Y eso está perfecto, eso está bien, le digo, es parte del trabajo diario. No es que debería ser una cadena para que el presidente aparezca, esto debería ser parte del trabajo diario que hace las Fuerzas Armadas, que hacen los organismos de inteligencia, ¿sí? Pero el problema es que las grandes encrucijadas que tiene el Ecuador, los grandes problemas que tiene el Ecuador, no son solo esos, pues. Esta es una parte de los problemas, ¿sí? Que en estos últimos años se ha debilitado tanto la institucionalidad que se ha permitido que el crimen organizado, que la delincuencia prácticamente ahora controle ciertos territorios. Esta es la realidad, ¿sí? Pero le digo, además, esta es una parte del problema. La otra parte del problema es que el Ecuador, sobre todo, es un país que, más que productor, es un país en el que se procesa, pero sobre todo se comercializa. Este es un punto en el que hay que poner atención. Este es un tema central, pero no son los únicos problemas. El tema de seguridad es un tema vital, crucial, central en el Ecuador. Pero necesitamos un presidente que gobierne sobre todo los otros temas, ¿sí? Con apagones de 10 horas.
¿Cómo es posible efectivamente que las familias desarrollen su vida cotidiana? Pero sobre todo, ¿cómo es posible mantener la economía? Estamos al borde de una quiebra generalizada y que todo vaya realmente a un túnel sin fondo. O sea, 10 horas de paralización, ¿qué negocio resiste? ¿Qué actividad económica puede sostenerse? ¿Qué actividad puede realizarse con 10 horas de apagones que se registran en este momento en el país? Todo por la improvisación, por no haber tomado las medidas a tiempo. Ahora todo el país prácticamente rezando para que pueda llover y de esta manera en diciembre tener algo de alivio. Esta es la realidad que vivimos en el país y frente a eso vale decir, hay un presidente ausente. Muy bien, doctor Hernández. Está preocupado en confrontar y no en solucionar los grandes problemas del país. Doctor Hernández, queremos agradecerle por atendernos esta entrevista, augurarle el mejor de los éxitos del día de hoy. Gracias. Lo mismo para ustedes, siempre un gusto.